Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy, pues haremos un vídeo un poquito especial. Estoy aquí con mi amigo Joan García Ineto, coleccionista desde hace muchos años, compañero del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona. Y bueno, y sobre todo, pues un gran amigo y del que he aprendido muchas cosas de numismática. ¿Cómo estás, Joan? Muy bien, muy ¿Bien? bien, muy bien. Decir que normalmente entre nosotros hablamos en catalán, entonces suena un poco raro entre nosotros esto de hablar en castellano, pero bueno, lo haremos así para tener más audiencia. Bueno, pues a ver, primero de todo, explícanos un poco quién eres, cuándo empezaste. Cerca de los 12 años empecé a coleccionar, me iba a los encantes de Barcelona, iba los domingos, Sí, y sí. bueno, pues allí conocí al señor Ángel Claverol, que ya no está con nosotros, al señor Antonio Villoldo, al señor Jacinto Espuny, y bueno, les compraba a ellos. Empecé comprando al señor Villoldo, y bueno, y he acabado que en mi colección tengo también pues una dracma que había sido de su colección, de él, que venía de su padre. Me hizo mucha ilusión comprarla. Bueno, hoy en día, pues bueno, sigo haciendo colección. Lo que pasa es que he ido por un periplo de ir cambiando Has temas cambiado, y tal. ¿eh? Has cambiado las temáticas. Sí. Empecé haciendo duros de la dinastía borbónica. Y bueno, pues en fin, hasta que llegó un momento que bueno, pues que ya quedé saturado. Y con 24, 25 años, pues bueno, me fui vendiendo la colección y cambiándolo para hacer una casa, mi casa. Y un tiempo, pues bueno, en fin, a régimen, sin comprar ni tal, y terminar de pagar las cosas como es lo que tiene que ser. Bueno, entonces pues procuré que muchas de esas piezas de mi colección fuesen a parar a manos de alguna persona conocida, pero que claro, los años nos matan a todos, ¿eh? Y muchos, pues bueno, pues ya no están entre nosotros, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, pues yo empecé, en noviembre pasado hizo 62 años que me hice socio del Círculo Filatélico y Numismático. ¿Qué año era ese? Pues mira, cuenta 62, acabo de cumplir 77, pues saca cuentas, ¿eh? Entonces han pasado unos cuantos años. Unos cuantos. Y he conocido muchísimas personas, encantadores, muchos de ellos se han portado muy bien conmigo, me han regalado sus enseñanzas y eso yo lo regalo con todo el recuerdo de satisfacción hacia esas personas que me precedieron en mi vida y que bueno, pues me enseñaron muchas cosas, detalles a veces de autentificar algunas monedas, de esos que no son del vulgo, pero bueno, pues en fin, a través de todo esto fui evolucionando, cambiando y hoy pues bueno, me fui metiendo en el campo de la medallística. Me gustan mucho las medallas conmemorativas y bueno, pues en fin, pues he ido haciendo... Tienes muchas, ¿eh? Unas he diseñado yo, sí, unos cuantos kilos, hablando, porque en este tema tienes que hablar de kilos, y bueno, pues me gusta simplemente pues por su trabajo, por la escultura. Hay preciosidades de todo el mundo. Bueno, cuando una me gusta, pues si está asequible, pues la compro. La parte estética es lo que te atrae de las medallas. La parte artística básicamente, los acabados también, y sobre todo los diseños, que hay pues algunas que son muy bonitas, muy espectaculares, de escultores magníficos. Y bueno, y el círculo, pues tengo también bastantes medallas que en sus años buenos también se fueron haciendo, se acuñaban con bastante frecuencia cada año para las exposiciones de la feria, para la segunda exposición de numismática romana que se hizo, yo la recuerdo, creo que era el 60 y tantos, y que fue en el Museo Marés. Allí conocí también en persona al señor Frederic Marés, escultor y bueno, y antiguo propietario del museo, muy interesante, muy bonito, y aparte pues bueno, pues ibas ampliando tus conocimientos. Y todo esto pues me venía dado pues por ser socio de unas entidades de coleccionistas y presididas por coleccionistas, y dando la imagen del coleccionismo, que es lo que yo entiendo que en esa vida tenemos que mantener a toda costa. Separar un poquito aquello que lo que es del César de lo que es de Dios, o sea, lo que es de los coleccionistas de lo que es oficial de los estatus de las naciones,
que está muy bien, muy correcto, pero ¿para qué quiero un museo 50 denarios iguales? ¿No les da vergüenza? ¿Para qué quiere un museo 200 monedas? ¿Porque es de un tesorillo? No, señores, no nos engañemos. Eso es un cuento chino. Sí, sí, sí. Y estamos en España. Estamos de acuerdo. No estamos contando cuentos chinos. Por favor, toquemos de pies en el suelo. Eso se tendría que poner a la venta públicamente y ese dinero recaudado y muy bien vigilado y muy honradamente cuidado por profesionales del coleccionismo, no por el comercio, ¿vale? Sino total y absolutamente. Y ese dinero destinarlo a futuras excavaciones en lugares remotos que nadie va, que nadie desea, y cuando va alguien le llaman ladrón, esto, lo otro, tal cual, en lugar de caerse la cara de vergüenza es un clásico. de ver que esto está abandonado. Eso no se puede abandonar. Y se abandona por esas cabezonerías y esas tonterías que vienen de señores que sí serán muy respetables, muy buenos investigadores en determinados temas. Pero en los demás, ese cuento se tendría que cambiar por completo. Y le llamo cuento, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque eso no facilita nada. Y esas piezas llegando a manos de coleccionistas son futuros investigadores, futuros numismáticos licenciados, futuros escultores, futuros, en fin, personas que no solamente miren la numismática fríamente, sino que miren todo en general. Eso es importante. Sí, muy importante. Esto lo hemos dicho muchas veces en numismática pero yo estoy activa, deseando que se ponga en práctica. Claro, claro. Y eso es lo difícil. Años de socio del círculo y ver que esto va más despacio que una tortuga. Sí, es complicado. Exactamente, eso es muy lamentable. Además no es complicado, es fácil. Es que dejen hacer a los que tenemos que hacer, que somos la mayoría. Que de cada investigador hay miles de coleccionistas. Entonces, por favor, a mí me parece muy bien que se controlen los robos, los saqueos, por supuesto que sí. Pero, ¿por qué no colaborar todos con esto? ¿Por qué no colaborar no solamente los investigadores, sino los coleccionistas, las asociaciones, que somos los que podemos frenar a esos ladrones, a esos saqueadores, que eso es lo que son. Y bueno, y si un señor pues va por sí solo vendiendo, pues es un señor que es suyo y tiene derecho a poder vender eso, no pasa nada. Pero, a ver, por eso no hay que marginarlo ni ponerlo como un delincuente, porque no lo es, no lo es. En cambio, los delincuentes de verdad de todo esto, esos son los que se tapa su nombre, como leía hace poco en la prensa, que se había cogido una serie de delincuentes, uno por Barcelona, otro por otras partes de España. Y es curioso, porque yo me estuve leyendo el artículo que salía, y digo, bueno, aquí no dice ningún nombre de nadie, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que ¿por qué se esconde? Porque si es que de verdad le detienen por delincuente, pues ¿por qué se tiene que ocultar esto? Es que es un presunto. Pues entonces, oiga, que dejen a poner la noticia hasta que no sepan la verdad. Que investiguen mejor las cosas y no hagan volar los palomos, como vulgarmente se dice, antes de tiempo. ¿Y cómo era coleccionar cuando tú empezaste? Bueno, ¿cómo era el ambiente? Cuando yo empecé, pues yo iba y, en fin, los domingos me iba al mercado de San Antonio y pues en mi casa me decían que si no sacaba buenas notas con el bachillerato, pues que no me dejaban hacer colección de monedas. ¿Y yo qué hacía? Pues si compraba 2 o 3 monedas, me las escondía en el zapato, entre el calcetín y el zapato. Y a veces iba andando por ahorrarme un dinero de un tranvía o de un autobús para tener con X ahorros de estos, tener para otra moneda. ¿Y había muchas paradas? Porque cuando yo era pequeño aún quedaban 2 o 3, pero yo había más. recuerdo estos que he dicho, el señor Claverol, el señor Villoldo, el señor Espuñ, y que yo recuerde así habían sueltas algunas personas, tal y cual, pero era diferente, porque entonces en la Plaza Real no habían paradas nada más que de sellos. Ostras, solamente esto no lo sabía. Y se ponían muchas veces en los porches. Hasta que no empezaron a poner paradistas y ponerse así, pasaron bastante tiempo en las que hubiesen las dos cosas. Yo lo que recuerdo, cuando te estoy hablando, pues ahora tengo 49, pues hace 40 años. Yo lo que recuerdo es que
cubrían todo el perímetro, lo que eran El centro de la Plaza Real. Sí, pero no estaban metidas en el centro como ahora. No, ahora están como a la gente, atrincheradas. no. Es como una película de indios y vaqueros, no. que los carromatos hacen una especie de círculo para protegerse. Y antes no, antes cubrían todo el perímetro, pero por fuera de los arcos. Y los de los sellos, los filatélicos, estaban dentro por si llovía, supongo. Se siguen poniendo, exactamente. Se siguen poniendo. Yo ahora hace años que no he estado, porque bueno, pues en fin, también... Ahora hacen como dos zonas. Si llueve, sí, se ponen a cubierto. Sí. Pero si no llueve, digamos como en un lateral, digamos, en una mitad del cuadrado se apelotonan todos los filatélicos y en la otra mitad del cuadrado de la plaza se apelotonan los numismáticos. Efectivamente. Pero hay menos paraditas ahora. Sí, menos paradas. Es una pena, pero bueno, claro, el sello también ha bajado bastante con esto de que, bueno, pues se han cambiado las impresiones que se hacían con mayor frecuencia de sellos y tal. Pero bueno, pues esto es lo que hay. Sí, no, sí. alternativa. ¿Y las asociaciones qué tal? ¿Cómo era? Porque tú has vivido la época de oro de las asociaciones. Yo me hice socio de la ANE, ¿vale? Entonces, la Asociación Numismática Española. Numismática Española, que estaban en la calle Lauria, junto a Consejo de Ciento. Vale. Entonces, bueno, pues estaban en un piso, tal, sí. Yo fui muchas veces a muchas conferencias, a muchas charlas, conocí muchas personas, bien, tal, pero... Pues yo ya tendría me parece que eran 15, 16 años, y entonces, pues bueno, pues me conocí el Círculo Filatélico Numismático, me empecé a... El de Barcelona, dices, de Barcelona, Vale. Me empecé a identificar un poco más a la larga, porque bueno, pues vi personas que algunas se daban por conocer, otros los iba conociendo, y muy bien, no sé, pues encontré más gente de a pie, por decirlo de una manera, más personas del mundo coleccionista en general, no tan sofisticado a lo mejor como fuese una ANE en aquella época. La ANE era como más de élite, podríamos decir. Sí, como un poquito más tirando hacia los lados de las clases un poco más pudientes de la ciudad. Sí, yo tengo entendido que incluso había un poco de división un poco casi política entre las dos asociaciones, ¿no? Una era más mantener la cultura de Cataluña, afecta al régimen, y la otra más catalanista. La otra era muy afecta al régimen, porque bueno, yo cuando habían celebraciones, por ejemplo, pues en la iglesia de la Merced, donde yo nací, enfrente, y bueno, y veía, y llegaba pues un coche oficial y bajaba el presidente de la ANE, con su chaqueta blanca y con su pantalón negro, que era un alto cargo de Falange Española. Yo le saludaba, al señor Carlos Ruiz de la Remendi, muy bien y tal, le hacía ilusión que yo lo saludase y tal, porque pasaba yo por allá al lado y tal, y punto, y se acabó, pero claro, pues estaba más por la élite gobernante y tal. Pero bueno, compartían socios, ¿no? O sea, había mucha gente que era de las dos. Sí, la mayoría. Yo estuve una temporada que fui socio de los dos, que dije, bueno, no sé, me gusta más el estilo de las subastas y todo, que eran más frecuentes en el círculo, cosa que en la ANE no eran tan frecuentes, eran más elitistas, no se redactaban allí, se redactaban en la numismática de los Calicó. Entonces, bueno, pues no sé, daba una sensación un poco... Calicó, el padre. Sí, el padre no tuvo hijos. Calicó no tuvo hijos. El Xavier Calicó. Su hermano Fernando, que si no recuerdo era escultor, una bellísima persona, les recuerdo con un hombre muy discreto, y que tenía 2 hijos, que éramos más o menos de una edad, ellos y yo, y bueno, hubo uno de ellos que, en fin, me enteré que había tenido la desgracia de morir en un accidente, me supo mal, y que este es el que le gustaban las monedas. En cambio el otro, pues le gustaba más la pintura, el arte y tal. Y bueno, lo que yo un día tuve la ocasión de hablar con la señora Teresa Sisó y le dije, bueno, ¿y a usted le extraña esto? Pero el señor Fernando era un escultor, era un artista, un hombre muy educado, encantador. Y dice, hombre, eso no lo sabía. Digo, claro, y diseñaba medallas de las que publicaban los Calicó y tal, de los reyes de España, de artistas. Sí, son muy conocidas y bueno, en el mercado todavía se ven, se encuentran. Y las firmaba él, Ferran Calicó, y me refiero a Ferran Calicó Rebull, que era el segundo hermano. Vale. O sea que las medallas de Calicó era porque él era aficionado, digamos, a la escultura. Bueno, no, era porque el hermano era escultor. Porque era escultor y entonces las hacía él. El negocio era X, Xavier, y F, Fernando, Ferran Calicó. Calicó Rebull, el segundo apellido. Y muy bien, y entonces pues yo lo recuerdo pues muy bien, me refiero que no. Lo que pasa es que siempre todo pues era
más, ¿cómo diría yo? Un poco más rimbombante, todo, tal, cual. Bueno, sí, muy bien, pero bueno, a ver, los coleccionistas lo que nos gustaba era tener una pieza en la colección. Claro. Si podía ser un poquito más económica, pues aquellas dos que comprabas te quedaba a lo mejor para comprar media de otra que surgiera pronto. Sí. Lo normal que todos hemos hecho, que si luego la encontrabas mucho más bonita que la tuya, intentabas venderla, que no tenías, comprarla que te era tan bonita para que no se perdiese, y entonces venderla que no tenías tan bonita. Bueno, esos son gajes que ocurren cuando vas siendo coleccionista y tal. Y así de gente destacada que pasaba por allí. Uy, muchísimas personas. ¿Quién puedes, por ejemplo, citar? Bueno, ocurrió que, por ejemplo, pues yo conocí bastante, pues en fin, no sé, por ejemplo, al doctor Felipe Mateu Llopis. Este hombre es una eminencia. Sí. Por ejemplo, en Ponderales, que es un tema que me gusta. Este hombre, aparte de ser una eminencia, este hombre con 25 años le hicieron conservador del Museo Arqueológico Nacional. Un señor que no era madrileño, un señor que era de Valencia, y entonces a mí merecía un gran respeto, aparte que era un erudito, una persona que cuando hacíamos algún acto y venía él y hacía una conferencia, bueno, pues se notaba muchas tablas, se notaba que era el catedrático de paleografía de la Universidad de Barcelona, se notaba que era el director de la Escuela de Bibliotecarias, y se notaba que era el director de la Biblioteca de Cataluña, que se denomina así actualmente, entonces se denominaba Biblioteca Central. Él ya tenía estos cargos en época de República, entiendo. No, en época de República estaba en Madrid. Vale. Era un señor de Valencia que estaba en Madrid y entonces él era el conservador del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. De él. Entonces, claro, él me explicaba, bueno, pues en fin, que escondían cosas porque temían que se las fueran a llevar al extranjero o que se confiscasen y tal. Esto durante guerra, durante la guerra. El periplo que se ocurrió la guerra y tal y cual. Me explicaba que muchas piezas que se salvaron y tal. Me hablaba la dobla de Augusto, un montón de cosas que los metían, compañeros de él, los metían en la tierra de las jardineras. En las macetas. En las macetas grandes esas del museo y tal. Los metían allí y tal. Dice, bueno, pues nosotros, claro, pretendíamos que esto no se perdiese y tal. Bueno, una noche, dice, me llamaron y me hicieron ir allí a abrir la colección, que precisamente él hacía un año o así había publicado el libro de las monedas visigodas. Y bueno, dice, claro. O sea, eran tremises de oro. Sí, que procedían de un mueble que era una antigua farmacia de la época de Fernando VII y que estaba en el Palacio Real. Y lo habían llevado allí, que entonces esto él lo clasificó todo, y bueno, había una pieza concretamente, no recuerdo ahora el rey, que era única, no se conocía ninguna, y que bueno, que esa noche, pues bueno, ¿cómo se llamaba? El segundo del Ministerio de Cultura estaba allí, con la Policía Nacional, los guardias de asalto que lo denominaban. Todos armados. Y entonces sacaron los cascos y iban tirando allí, metiendo allí y llevándose todo lo que fuese de oro. Y cuando llegó la colección que eran, pues no sé, 300 o 400 gramos, no era más, dijo, hombre, esto no es nada importante de peso de metal, pero esto es una desgracia que se pierde y tal. Claro, digamos, numismáticamente. Y le dijeron, no, esto se tiene que coger y tal. Bueno, y al final había una que era única y dijo, oye, dejar esta por lo menos, que no se conoce otra, que no se extravíe, que no se pierda. Que es la única del mundo, y claro. Entonces le dije, en aquel entonces, le dijeron, si quieres la dejamos con tu cabeza. Y dijo, no, tome, ahí la tiene dentro, claro. Claro. Así, a ver, era un señor que le tiraba la afición, por supuesto, aunque no era coleccionista. Y bueno, y que iba publicando la tira de libros. Entonces, bueno, pues vio la casualidad, por toda una serie de circunstancias, que bueno, pues trabamos muchísima amistad él y yo, y bueno, me explicaba muchas cosas porque él veía que a mí me encantaba la historia, y veía que me gustaban estas cosas, y bueno, pues el hombre me explicaba anécdotas que le habían sucedido en su vida, cosas que se había encontrado, y que bueno, pues que personas que le hacían depositar aquellas monedas en aquellos momentos, que bueno, cuando se terminó la guerra civil eran altos cargos del nuevo gobierno. Eso me decía, no lo he entendido nunca. Bueno, pues no sé, probablemente sería aquello que he oído por mis ancestros que se llamaba la quinta columna o cosas por el estilo. Pero bueno, y fíjate lo curioso, si todas esas monedas que desaparecieron, digamos, durante la guerra, si hubieran estado en manos de coleccionistas, al estar dispersas,
Sí, se habrían conservado. sí, Pero al estar en un único lugar, exactamente. son fáciles, entre comillas, de saquear Sí, sí, sí. en caso de necesidad del Y fue Estado. saqueado Por el propio valor Estado. metal, por el valor metal, no Sí, por otra sí, cosa, que eso es terrible. Que es lo más lamentable, porque en eso Eso es terrible. no se daba la más mínima importancia. Y bueno, pues, ¿qué quieres hacerle? Sí, sí, Cuando ves que te dicen, oiga, No, a cambio de dejar claro, esa la moneda o tu vida. dejamos tu vida, pues bueno, yo creo que la vida sagrada nos viene dada y se nos quita cuando se termina, punto, y se acabó. Sí, Nada sí, más, sí. Y por cierto, cuanto más tarde mejor, Sí, sí, mejor. En fin. Pues bueno, entonces, me has hablado de Calicó, de los Calicó, me has Sí, hablado de sí, sí. Mateu Llopis. Sí, sí. ¿Quién más pasaba por allí, por el Cercla o por la ANE? Bueno, por hacerla, pues mira, pues por ejemplo, pues recuerdo una persona encantadora, el señor Joan Almirall, al cual yo me empecé a aficionar también con él al coleccionismo de medallas, porque diseñé una medalla de él, pero bueno, es que esa medalla del señor Almirall Sí. fue producto de otra cosa. Fue producto de que, bueno, pues no sé, quizás yo no encontraba una suficiente realización, pienso hoy en día, Sí. que soy más mayor, no encontraba a lo mejor una realización mía dentro de la numismática, y bueno, pues vino un club de coleccionismo de Madrid, el Club Internacional Colón de Coleccionismo de Madrid. Bueno, entonces, bien me hice socio de esta asociación, sin dejar de ser socio del Círculo Filatélico y Numismático, nunca. Eso sí, había dejado bastante antes de ser socio de la ANE, y bueno, pues entonces pasé a ser, pues bueno, pues un directivo aquí. Entonces, bueno, pues en Madrid hacían en aquel entonces los intercambios sociales, o subastas vulgarmente dichas, Sí, sí. solamente entre socios. Y entonces, bueno, pues ¿qué ocurrió? Pues simplemente pedimos aquí que nos dejasen hacer. Bueno, entonces en Madrid había un presidente que dio la casualidad que era un sucesor del doctor Mateu Llopis, más o menos, era concretamente el conservador del Museo Arqueológico Nacional, el señor Octavio Gil Farrés, y que yo conocí personalmente y tal, y él era el presidente de la sección numismática y no quería bajo ningún concepto que aquí pudiésemos hacer ningún intercambio social. Claro, eso nos proporcionaba unas pequeñas cantidades de dinero, de una pequeña comisión de cada pieza que se vendía, para tratar de prolongar esa cultura, ese coleccionismo, esa afición. Y bueno, ¿y qué ocurrió? Pues bueno, hubo un poco de escisión, aquí se nos autorizó esto en la Junta Central de la entidad, y el presidente central, cosa que él no quería, bueno, se marcharon y tal, en fin, una lástima, porque bueno, parece que las sociedades tienen que tener una tutela de uno o de otro. Yo creo que son de todos, ¿no? Claro, hoy está uno y mañana ese señor ya no está y no tiene por qué convertirse en el dueño o en el pseudo dueño de esa entidad, ¿vale? ¿Y esas entidades luego continuaron? Bueno, continuamos una serie de años, tuvimos bastante brillantez y yo entregué pues todo mi haber y saber en todo y por todo. El doctor Mateu Llopis me facilitó que nos dejaría el salón de tapices de la Biblioteca de Cataluña para poder hacer una exposición francamente muy bonita, muy digna. Bueno, acabamos haciendo una exposición, pero para conseguir una cosa importante, pues se me ocurrió, bueno, pues hablar con el señor Pedro Vigué y Goña, que era en aquel momento el director del Gabinete Numismático de Cataluña, y le dije, bueno, mira, nos gustaría a la Junta hacer esto, esta exposición y tal, de sellos, monedas y todo. ¿Podríamos contar con la colaboración vuestra? Dice, sí, puedes contar. Tú pídeme lo que quieras, yo te lo doy. Pero, previamente, si no me garantizas una vigilancia a las 24 horas del día, de día y de noche, ahí no se deja ninguna moneda. No, lo comprendo. Dice, no es mío. Es una cosa, el Gabinete de Cataluña es propiedad precisamente del Ayuntamiento de Barcelona. Claro. Y entonces me dijo, yo no puedo dejarte esto. Bueno, entonces ya me tienes a mí, como en aquel momento no existía ningún gobierno autonómico. Bueno, pues que la Diputación de... porque ¿esto qué año era? Para que la gente... 65. El año 65. 1965. 65. Entonces, automáticamente, ¿qué hicimos? El vocal numismático que teníamos en aquel momento, el doctor Antonio Ribot Fornaguera, bueno, pues dijimos, pues mira, vamos yo a la secretaria, vamos a intentar, y yo, pues bueno, uno por un lado, el otro por el otro, voy a intentar por todos los medios, a dirigirme
al ponente de Cultura, me indicó el doctor Mateo Llopis, el ponente de Cultura de la Diputación, que es el que se encarga, de las cosas de cultura de la Diputación. Sí, sí. Y la Biblioteca de Cataluña formaba parte de la Diputación de Barcelona. Bueno, pues allí me tienes de guardia todas las mañanas. No ha venido. Bueno, pues ya me espero. Total, que bueno, mire que son las 2:00 tenemos que cerrar. Vale, pues muy bien, ya vendré mañana, adiós. Y así, hasta que al cabo de una semana dice, ¿qué pasa el del Club Color? Digo, bueno, pues corriendo para adentro. ¿Y qué necesita usted? Digo, mire, necesito una vigilancia permanente. Digo, pues es un local de ustedes, de la Diputación. Digo, y bueno, si quieren, los mozos de escuadra, que solamente habían 50, incluido el capitán. O sea, ¿había mozos de escuadra en esa época? No lo sabía. Sí, que eran para custodiar edificios de la Diputación. Vale, o sea, era una guardia mínima. Mínima, 50, incluido un cabo, un sargento, tal. Bueno, y entonces, bueno, pues a través del negocio de mis padres, pues mis padres eran tintoreros, tenían muchos clientes que eran mozos de escuadra y le decían a mi padre, su hijo se piensa que vamos allí, claro, nos irán a hacer un día, 2, 3, pero no más, no, que va. Estuvieron del 31 de octubre hasta el 14 de noviembre, mañana, tarde y noche, allí sin dejarlo para nada. ¿Y qué supuso esto? Bueno, pues supuso poder dialogar, muy bonito esto, con el museo, con el Gabinete Numismático de Cataluña, poder dialogar con su director, una gran persona, y yo te llevaré lo que tú me pidas. Bueno, encantado de la vida, no le voy a pedir las más de 100.000 monedas que hay, pero mira, le pido los duros obsesionales, como yo coleccionaba entonces reales ya 8 y tal, vale. Los duros obsesionales de Fernando VII. Vale. ¿Puedes explicar qué es? Más que nada porque habrá gente que no sabrá qué es. Sí. Las monedas que se acuñaban a nombre de Fernando VII en Gerona, en Lérida. En tiempos de guerra, en 1808. España invadida por los franceses, ¿vale? Vale. Y entonces, ¿qué ocurría? Bueno, pues mira, aparte de esto, oiga, las dracmas de rosas, las dracmas de ampurias, bueno, me trajeron todo. Digo, bueno, ¿y qué más? Digo, bueno, mire, si le parece, para terminar, la colección de cincuentines. ¿Vale? Como 14, 15 cincuentines. 14 o 15. Sí, preciosos, todos distintos. Bueno, una maravilla. Muy bonito. Fue una gran satisfacción. Muy bien. Hubo en la exposición una participación de una señora de Madrid, la señora Blanca Buezo, y esa señora era coleccionista de vitolas. Tiene una colección preciosa y nos la trajo. Eso es muy de la época, lo de las vitolas. Sí. Había otro señor que era coleccionista de ceniceros publicitarios, otro señor que también máquinas eléctricas de afeitar, en fin. Bueno, la cuestión que la señora Blanca Buezo dio la casualidad que los Pérez de Rozas, los fotógrafos, fotografiaron su colección. Y bueno, pues muy bien, pues salió en La Vanguardia en primera página. La casualidad, por otro lado, que mi padre, su trabajo era en La Vanguardia y montaba siempre las fotografías de las primeras planas de La Vanguardia, siempre. Vale. O sea que, bueno, famosa por un día. Aquello le vino así dado, no, ni mi padre sabía nada, ni ponga esto, ponga aquello, ponga lo otro y nada más. Y sí. Y muy bien, y me refiero de que la señora le hizo una ilusión enorme de ver su colección que saliese ya pues en la prensa y tal, bueno, pues muy bien, muy agradecida la señora. Así, exposiciones así tan tan potentes no se han hecho muchas aquí, No, esta exposición además acuñamos una medalla conmemorativa, que por cierto se hizo bilingüe, una parte en catalán, la otra en castellano, con el nombre de la entidad, Club Internacional de Coleccionismo de Madrid y tal, y entonces detrás se ponía la fecha y la cuarta exposición general de coleccionismo y tal, que se expresaba en catalán y tal. Y entonces era el año 65 y tal. Bueno, muy bien. Entonces esta la diseñó el señor, delante había el monumento de Colón, la diseñó el doctor arquitecto, el señor Antonio Ribot, socio del club y vocal numismático. Y muy bien. Pedimos audiencia al presidente de la Diputación, que en aquel momento era el marqués de Florite, y qué casualidad que era coleccionista de medallas. Bueno, le obsequiamos con un ejemplar de plata y tal. El hombre le hizo mucha ilusión porque no se lo esperaba. Claro. No pudo venir a la inauguración, ya nos lo dijo, no podía venir a la inauguración, ya nos lo advirtió, porque estaba en una reunión de municipios españoles de América y de España y de Portugal y de Brasil. Y entonces, bueno, pues el doctor Mateo Llopis,
como director de la Biblioteca Católica, tampoco pudo asistir porque estaba en la misma reunión. O sea que, bueno, pues bien, no, eso sí, nos dejaron todo precioso, Claro, y con claro. alfombras maravillosas subiendo las escaleras, en fin, todo lujo de detalles para unos coleccionistas, unos amateurs Sí, de la sí, numismática, que nos salía del corazón, Claro. y punto. Luego en el vídeo, como puedo añadir en el texto que lo acompaña datos, pues ya pondré el nombre de la exposición, esto ya me lo Sí, dirás. cuarta ¿vale? Exposición General de Coleccionismo. Vale, y pondremos el año y entonces si Sí. alguien quiere buscar por internet si hay algún Muy bien, rastro, muy bien, sí, lo sí, encontrará. sí, sí. No, Bueno, muy bien. pues- Bueno, pues entonces... Entonces, bueno, con todo esto, ¿qué intensa pasaba? actividad. Cada vez conocer más personas. Entonces llegó un momento que se hacía el premio en el Club de Filatérico del Año, se entregó Sí. pues, a varias personas y tal. Uno de ellos se entregó aquí en Barcelona, en el Colegio de Arquitectos, a un señor Linares, me parece recordar, no recuerdo Sí, digo, bueno, era un señor que era coleccionista de sellos de toda la vida y tal. Asistió otro coleccionista de sellos que yo no lo conocía, pero sí lo conocía por sus canciones, que era un cantante de zarzuelas y tal, que era Marcos Redondo. Sí, Yo, bueno, como secretario, pues lo subía arriba al ascensor, al Colegio de Arquitectos, al restaurante. Claro. Y bueno, y nada, y oiga, le dije, oiga, ¿por qué no nos canta algo? Dios mío, si me dice eso me voy corriendo. Digo, hombre, dice, si me lo hubiera dicho usted una semana antes o dos, pues yo me preparo un poco. El repertorio. Que no practico y tal y cual. Y bueno, y además tenía un chorro de voz precioso este hombre. Bueno, nada, que yo ya no insistí por respeto a él. Él era coleccionista de sellos también. En otra ocasión, pues no sé qué fue, me llamó que fuese a su casa, pues fui a su casa y tal. Pero en fin, pues nada, una cosa de saludarle y tal y nada más. Muy bien. Y por eso me refiero de que, bueno, pues cosas de aquellas que dices agradables, y que, que el coleccionismo nos unía muchas actividades muy diversas, que nada tenía que ver la una con la otra. O sea, esto era la base importante. Sí, bueno, digamos que la actitud, aunque el objeto coleccionado fuera distinto, la actitud tampoco es la misma. Sí, ¿no? Entonces a mí el señor José María Luis Renom empezó con otro grupo, en el que también estaba el señor Almiray y dos o tres más. Un tal señor Lloret también estaba, que por cierto no tiene nada que ver, que yo sepa, con el socio que tenemos de aquí del Maresme. Sí, entonces, en el Cercla, dices, sí, actualmente. Cercla. Entonces estos señores también resulta de que, bueno, pues dijéramos, dieron un empuje con el coleccionismo de medallas, por ejemplo, haciendo unas series que se hacían 50 medallas, se hacían varias veces al año, económicas y tal, cobre y eso, y esas medallas se acuñaban con personajes ilustres de la historia, la literatura y la cultura de Cataluña y tal. Bueno, pues muy bien, pues un buen día, en fin, habíamos hecho bastantes. Yo, pues bueno, es la única vez que dije, bueno, ¿puedo dar alguna idea de algo? Y me faltaría más, hombre, y tal. Bueno, digo, pues mira, este año, era el año 73, digo, ha sido el año que han traído desde Madrid a Reus, han traído los restos del general Prim. Y su ataúd, el túmulo funerario impresionante y tal. Yo, ¿por qué no se hace una medalla dedicada a él? Hombre, pues tienes razón, tal, pues venga, va. La cuestión que se pusieron a hacerla y sí, quedó muy bonita. Y bueno, pues a ver, me hizo ilusión haber coparticipado como otros compañeros, daban otros nombres de personajes. Además, Prim es un personaje que no tiene muchas medallas. No. Porque como no era muy fan de los Borbones, digamos que la historia lo ha olvidado un poco. Bueno, es una cosa que siempre ha quedado en el olvido. Hay muchas pistas que apuntan a alguien muy, muy, muy alto, sin ser el rey, y que se encargó de financiar el atentado que le hicieron a él. Y que, bueno, ve por donde un familiar suyo se sentó también no en la corona, sino como copartícipe. Y bueno, y es una cosa que ha quedado siempre una nebulosa, que a mí me llama mucho la atención cuando ves en Madrid que salen los juzgados en la calle Prim. O sea, está su nombre allí como la justicia. ¿Y a qué espera la justicia investigar esto? Claro, es una contradicción. Un asesinato de Estado, muy gordo. Podría implicó personajes que algunos salió con algún título nobiliario importante, ¿vale? Es muy lamentable, pero la historia pues siempre es así. Un pasito para aquí y 4 para allá. Y al final no sabemos si avanzamos, retrocedemos o si nos quedamos en la misma baldosa. Eso es lo importante, hay que avanzar.
Hay que avanzar con prudencia Sí, y con colaboraciones. Sí, sí, ¿eh? sí. Y dando a unos lo que es de unos y a otros lo que es de otros. Separación de historias, porque si no, luego trae malas relaciones. Sí, y eso sí, no sí. debe de existir, al contrario. Sí, sí. A mí en alguna ocasión, recuerdo una señora que me llamó a casa y me, oiga, mire, aquí tengo un duro de Fernando VII, tal, y bien, ¿usted le suena? Digo, mire, casualmente he visto uno hace un mes, digo, y era falso, falso de época, Sí, pero sí, falso, sí. ¿vale? Bueno, vale, pues mire, pues aquí tengo uno que, pues, total, que me mandó una y era el mismo, la misma pieza, no la misma pieza que me había enseñado, no, Vale, era vale. la misma falsificación. Entonces, Vale, bueno, vale. pues mira, bueno, supongo que fue el director, Pedro Vega, que le dijo, oye, pregúntale esto por si sabe algo a él. Era una señora, precisamente investigadora, que, bueno, ella era una señora mayor, pero que había trabajado, si mal no recuerdo, en Casa Calicó. Y entonces, Sí, bueno, sí, pues sí. esta señora, estoy hablando, pues no sé, de los años, no, aún no eran los 70, 66, Sí, sí, sí. 67, por ahí, Sí, sí, sí. 1900, Y entonces, bueno, pues yo le di la información que tenía, lo que había podido contrastar y que no la quise poner en mi colección porque no era auténtica. Sí. Era una falsificación bastante con cariño hecha, pero no. Sí, en esa época todavía se podían distinguir bastante bien, ¿no? Sí. Sí. Igual que la acuñación, digamos, ha ido mejorando, las falsificaciones también con los años. Sí, han ido paralelos el uno con el otro. Sí, o sea ¿no? que Sí. Muy bien. Y una pregunta, ¿en esa época, por ejemplo, ya habían subastas? ¿O esto empezó Sí, más tarde? intercambios sociales ya se hacían. Los Vale. empezó a hacer en la ANE, los Calicó, Vale. porque en fin, es lo que ellos perseguían, pues bueno, tener un control de una serie de cosas lanzadas al extranjero, también pues para vender a clientes que tenían en diversos países como Estados Unidos, etcétera y tal. Sí, sí. Y bueno, pues a ver muy bien, cada uno en su sitio. Yo comprendo que un señor tiene un comercio y está pues para ganarse la vida Claro. lo mejor posible y tal y cual. Ahora bien, una cosa es que se gane la vida, otra cosa es que dicte lo que tienen que hacer una entidad que es única y exclusivamente pura y entera de coleccionistas. Sí, bueno, eso es una tensión que siempre, siempre hay, ¿no? Siempre hay alguien que quiere controlar la situación. El que le dedica más tiempo porque se ha profesionalizado, Exactamente. pues claro, acaba, digamos, controlando o intentando controlar un poco pues estas mercado, entidades, ¿no? El mercado. Entonces esto es lo que yo personalmente no estoy de acuerdo. Claro, sí, tiene que haber un poco más de separación de poderes. Pero pero esa separación nunca tiene que ser un divorcio, jamás. No, claro, jamás. hay que colaborar. Ese señor necesita del coleccionista y ese coleccionista necesita de ese Claro, señor. ¿cómo coleccionar sin vendedores? Exactamente. Por lo tanto, y cómo vender sin coleccionistas. Porque también si se muere uno o si se cansa, cambias, como yo cambié de tipo de colección, pues bueno, pues oye, pues entonces las compran unos, las compran otros y se acabó la historia y nada más. Claro. O sea que no... hemos de ver todo como ¿Y va. cómo has visto la evolución del coleccionismo? O sea, con el paso de los años, ¿tú has visto que, por ejemplo, la manera en la que se colecciona o el interés por ciertos temas ha ido cambiando? Un poco demasiado materialismo en todo. ¿Sí? Demasiado materialismo. ¿Hay como más inversionistas que antes, quizá? Bueno, inversionistas han habido siempre. Eso han habido siempre. Gente que no... Lo que pasa es que alguna vez algún inversionista acababa siendo coleccionista o ambas cosas a la vez, ¿vale? Que eso quizás, yo no digo que no esté, pero bueno, yo hoy no lo tengo, no estoy en contacto con personas así, pero me sabe mal, ¿por qué? Porque bueno, que te digan que por la situación del precio del metal se están fundiendo piezas de colección. Pues ya, eso es un drama. Pues la verdad. Que, hombre, no son piezas raras, pero son piezas que el valor metal ha estado subiendo de tal manera que ha llevado esta pieza a la fundición. De hecho, bueno, hay mucha gente que digamos ha conseguido grandes piezas simplemente esperando a que la gente pues trajera piezas para vender oro. Bueno, y plata. Lo que pasa es que, claro, allí están también una serie de personas que, claro, son comerciantes de la compra y la venta, pero estos también se han ido informando, rodeándose de comerciantes de monedas, y oye, ojo con esta, que esta es más escasa. Claro, si saben un poco, la rescatan, ya saben que van a obtener más que el peso. Bueno, pero claro,
Pero es que lo que la gente ahora no se acuerda, no se acuerdan porque no lo han vivido. Yo sí que lo he vivido. Yo me acuerdo de ver subir la plata, nada, de unas 2.000 pesetas el kilo a más de 100.000 pesetas el kilo, pero eso nada en meses. En meses. Bueno, y entonces, a continuación, yo tenía un primo hermano de mi cuñada, que era el delegado de Banesto en Ginebra, y me decía, oye, por tu información, es que la Casa Real Saudí está metida en esto invirtiendo en toneladas de plata, pero es que van con máquinas excavadoras, cargando las palas y tirando los rincones en sus almacenes. Dice, en este plan. Pero tanto, lo que oyes, lo que oyes. Él estuvo también una temporada que fue miembro también del Consejo del Banco Nacional de Marruecos, y claro, pues aquel se enteraba de muchas cosas que los de aquí pues desconocíamos habitualmente. Y claro, por esta persona yo también conocía cosas, estoy hablando, pues bueno, de los años 60 y tantos. Y bueno, y decías, pues yo no sé dónde vamos a llegar. Pero, con la plata siempre se ha dicho que es muy voluble. Pero volvió a bajar. Claro, mucho, es que la plata siempre es eso. Es que yo también lo he visto muy bajo y lo he visto subir también muchísimo. Que dices, bueno, cuando yo vendí mi colección de monedas, el oro estaba a 82 pesetas el gramo. Estamos hablando de una cifra, bueno, impensable, irrisoria. Y dices, bueno, pues a ver, y había muchísima gente que tenía pues oro en plancha, oro en lingotes, oro en lo que fuera, granalla de oro, etcétera. Y bueno, yo no sé, la gente, bueno, tenía miedo, no veían una inestabilidad y decían, bueno, pero tú te quedabas que decías, ¿cómo puede ser? Y había un amigo mío que iba a la bolsa de Barcelona cada día y me decía, piensa que hay alguno que podría embaldosar una habitación de su casa con monedas de 100 coronas de Francisco José de Austria de 1915, monedas de 100 coronas reacuñadas, Pero bueno, dice algo de miedo, ¿Dónde está todo eso? No se ve, pero está. Bueno, de hecho... Estarán en fundiciones también, o sea que no... Bueno, o simplemente en cámaras de estas acorazadas y... De hecho, la moneda de oro suele encontrarse en un estado mucho mejor que la plata. Porque porque corría menos. Claro, corría menos. Sobre todo esas piezas grandes de 100 francos de Napoleón o de la República que vino después, que bueno, que eran, pues bueno, piezas en faltriquera que se guardaban en los bolsillos de los banqueros y tal, y que en realidad se utilizaban pues como piezas que cotizaban como metal, y que tenías que pagar. Yo he oído explicar que por una moneda de oro de 25 pesetas antes de la Guerra Civil, banqueros de Barcelona les pagabas media peseta más, o sea, 50 céntimos o una peseta como mucho de más, papel más eso, 25 pesetas, y te daban una moneda de oro de 25 pesetas, de Alfonso XII y tal. O sea, que era cambiable por oro, digamos. Era convertible. Se convertía. Entonces, bueno, era la época que duró hasta que llegó el señor Nixon, que bueno, que $35 una onza de oro. Hasta que Monsieur de Gaulle dijo, sí, a los americanos, con que $35, pues venga, venga a llevar dólares, comprando dólares por todos los lados y llevándoselos a los americanos, y los aquellos dijeron, oiga, y aviones de Fortenor que venían a París, entonces aquellos dijeron, esto se ha terminado, ya no hay convertibilidad. Ya no lo cambiamos. Ya nada, y entonces claro, la cosa empezó a cambiar y empezó, pues bueno, en esto que estamos, que dice, hay inflación. Pues es muy fácil de arreglar la inflación. Cogen 200 notarios, los ponen en la Puerta del Sol de Madrid o en la Plaza de Cataluña, que certifiquen que aquellos billetes son auténticos y le peguen fuego a una hoguera. Mira, ya han destruido esa inflación en cuestión de una docena de hogueras. Ya está. Se elimina el dinero y se acaba la inflación. La única cosa que la señora Christine Lagarde pues no serviría para nada ella, que es la que ha fabricado esa inflación. O sea que, o la responsable. Y así. Y a ver, y en cuanto a temáticas, por ejemplo, ¿tú crees que la gente ahora colecciona de manera distinta? O sea, cierto tipo de monedas que quizás se coleccionaban más y ahora menos, o al revés. ¿O siempre se ha ido ampliando más la especialidad, se ha ido ampliando más, han habido personas como ahora tú estás haciendo una labor muy bonita para el círculo. Gracias. Y sí, es la verdad. Y estás propagando, extendiendo la propagación de la entidad, extendiendo la afición del coleccionismo. Yo mismo, pues muchos de tus vídeos
los paso a personas que también son profesores como tú y que tengo en mi familia. Sí, sí. Otros pues los paso a amistades que inclusive no viven ni por Cataluña, sino que viven fuera, para que los vean, y porque son interesantes, están bien presentadas, Sí, y sí. es una formación cultural, Sí, sin ánimo de lucro ni ánimo económico. Porque cuando tú explicas, pues tal pieza la puedes encontrar por un precio tal, si no es muy bonita, pero te saldrá más barata, la puedes coger, pues eso estás haciendo, fomentando la Sí, es afición que yo siempre he pensado pura, que hay que hacer, o sea, no solo hay que explicar la pieza como si fuera un guía de museo, Sí. sino también hay que explicar dónde se pueden obtener, Sí. por qué precios, porque al final, si aspiramos a que la gente sepa, tiene que tocar moneda. Sí, sí, no, sí. no es suficiente con mirarla tras Viendo una vitrina. viendo colecciones que antes las podíamos ver, en mis tiempos te enseñaban una colección y disfrutabas. Claro. Yo jamás en mi vida, después de ver una colección, recuerdo el señor Alfredo Boada Saletti, una bellísima persona, una colección de medios duros, montada toda en bandejas de caoba, con tiras de marfil, Sí. que había comprado un piano viejo roto, se dedicó a cerrar las teclas y sacar, eran de marfil, y con tinta china iba escribiendo los nombres. Precioso. Ese señor en sus tiempos fue vicepresidente de Cementos Molins de aquí de Barcelona y tal. Sí, sí. Y bueno, y a ver, yo lo recuerdo, ver eso, se aprendía muchísimo. Claro, claro. Y como pues alguna otra persona enseñarme, por ejemplo, recuerdo el señor Urquizu, también que en gloria esté, y que este señor me enseñaba los 20 céntimos de plata del 69 y del 70. Oh, esto es del rarísimo. gobierno provisional, sí. Esto es rarísimo. Sí. Entonces, sin circular y con pedigré, porque provenían de la antigua colección del rey Farouk de Egipto. Y el doctor Rigo Fornaguera, que tenía el duro de 1869, que procedía también de la colección del rey Farouk de Egipto, también sin circular. Un coleccionista, digamos, Sí. A ver, mítico. muy bien, tenía piezas que nadie más tenía. Y coleccionaba además también monedas de Portugal. Incluso tenía alguna pieza, ahora no recuerdo exactamente, que prácticamente solo hay uno o dos ejemplares y uno lo tenía el de oro. No me recuerdo, una pieza de varios dólares. Una que dólares. tenía era una moneda acuñada por el protectorado francés en Marruecos, y entonces aquella era una pieza de latón acuñada en oro, que parece ser que se hizo una para el rey Farouk y otra para el sultán de Marruecos, que claro, en aquel momento era el que luego fue Mohamed V, que vivía en París, curiosamente, sí. y con protectorado francés en su país. Y entonces esta pieza, él la tenía, que creo que era la de la colección del rey Farouk. O sea que no... Y bueno, ahora ya un poco para ir terminando, porque yo creo que debemos estar cerca de una hora. ¿Qué futuro le ves al coleccionismo? ¿Crees que va a menos? ¿Que siempre más o menos hay gente que colecciona? ¿Cómo ves los tiempos venideros? A ver, yo veo... Te estoy pidiendo que hagas de futurólogo, Si seguimos haciendo esas llamas como de Ibernumis, las serias, porque hay algunas que me perdonen, pero es que son demasiado interesadas en un lado y no en todos. Y entonces, bueno, sí, eso a veces ocurre, claro. No digo nombres, por respeto, porque cada uno se gana la vida como puede, pero si esto va saliendo así, yo creo que vamos a conseguir que no solo no retroceda, sino que algo vaya aumentando. Ahora, costará, porque lo que no puede ser son esos precios espectaculares, y lo que no se puede permitir es esa vergüenza que hay con la prensa, que solamente publica que mentiras de las monedas, porque no saben qué otra noticia publicar. Ya, a lo mejor de una moneda ridículamente común te dicen que puede valer millones. Sí, yo veo un señor que no he tenido gusto de conocer personalmente, pero que es encantador, tanto él como sus hijos, unas bellísimas personas. Les elogio desde aquí, porque aunque no los he conocido personalmente, veo que son unos señores muy buena gente, honesta y que toca de pies en el suelo. Y es la numismática de la calle Mayor 25 de Madrid. No sé cómo se llama. Me gustan, yo tampoco. Pero muy buenas personas. Me gustan mucho esos vídeos y señor cuando sale y dice, por Dios, no enreden ustedes más a la gente. Sí, a mí me gustan que están mucho. mareando las perdices, como vulgarmente se ha dicho siempre. Sí. Por favor, sean periodistas. Sí. Tengan profesionalidad. ¿Por qué? Porque no la tienen, coño. Está bien. Sí. Ya está bien. Respira honradez. Hombre, y si tienen que publicar una noticia de que una moneda vale tanto y cuanto, por favor, primero, infórmense bien,
con gente honrada, mire, en Madrid, como este señor, en Barcelona y otros más, y si no, las entidades de coleccionismo, y punto. Sí, exacto. Ya está, Sí, sí. que también las hay, en Madrid también las habrán, Sí, y escuche, contrasten eso, pero no me pongan ahí un disparate que dan pena de ver esto, Sí, porque sí, sí. lees eso y te da vergüenza, porque dices, ¿cómo engañan a la gente así de esa manera? Sí, sí, sí. Que a lo mejor los han engañado a ustedes, no digo que no, pero oiga, vean ustedes en otras fuentes que Sí, realmente sean fidedignas. Tengo compañeros, digamos, que también tienen otros canales de YouTube y casi que algunos se han medio especializado en buscar noticias de estas y destriparlas, de decir, mira qué tontería están diciendo aquí y allá. Es que es lamentable. Se habla de un duro de Franco, de estos que se le llamaba vulgarmente del cabezota, de Sí. 1949. Bueno, a ver, el año 52 es que no circuló, puñetas. Claro. No circuló. Claro. Es que por alguien no tendría. Pues alguien porque se lo regalaron Claro, en la Casa de la no- Moneda, no lo van a o porque lo encontrar. robó en la Casa de la Moneda, hablando claro. Sí, sí, no la van a Como encontrar una en vez el cajón. me hablaban una vez de unas monedas de 10 céntimos, de 10 céntimos que eran de plata, ¿vale? Esos son pruebas, ensayos que, Sí. según tengo entendido, se enseñaban en el Consejo de Ministros. Y probablemente se le regalaba a algún ministro. A ver, yo tampoco critico que se diese eso a ningún ministro, ¿eh? Ya, Porque ya. es una cosa de su época, su contexto, Sí, porque y nada más. en esa época no había conciencia de que eso sería coleccionable. Bueno, Simplemente se hacían y ya está. Bueno, y ya está, sí. Sí, Pero sí. bueno, es como, no sé, como ves otras veces que se explican cosas que dices, Dios mío, pero vamos, las falsificaciones, los famosos de los sevillanos, tal, Sí, he llegado sí. a tener 80 y tantos diferentes en mi colección. Sí, sí, pero bueno, sí. los vendí en su día, punto, y se acabó, y ya está, ¿eh? Entonces, Sí, sí. Y eso fui sustituyendo luego pues por otras cosas que necesitaba para mi casa, Sí. y para mi familia, y para mi mujer y mis 2 hijos que tengo. ¿eh? Sí, sí, sí. Pues bueno, pues esto Muy bien. es lo que hay. Sí, esto sí. es lo que hay. ¿eh? Y ya por último, ¿qué consejo le darías a alguien que esté empezando? Digamos, que lleve poco tiempo y que tenga todavía una colección que él nota que no tiene casi nada. Bueno, ¿Qué le que se aconsejarías? acepte a sí mismo como es. Que se acepte a sí mismo como Buen es, consejo, buen ¿eh? consejo. Y que piense que sin envidia puede aspirar con paciencia y con constancia y sin dejarlo, investigando si le es posible, Sí, sí. y si no, informándose, puede conseguir una buena colección, como pues a mí me ocurrió en su momento, me ha ocurrido en otros momentos, y que por ahí que haga algo que le guste. Como yo le digo a alguien que va a estudiar, Sí, sí. no estudies en la universidad una cosa que te dé dinero si no te hace feliz. Estudia una cosa que lleves tú en tu alma y que tú sientas. Porque la medicina, que tengo varios en mi familia, Sí. pues eso es una vocación, casi como si fuera una cosa eclesiástica, Sí, es una sí, cosa de vocación. Y como eso, la enseñanza, lo mismo, y otras cosas más que son vocacionales. Sí. No se puede fabricar a una persona así. ¿eh? Sí, sí. Aceptémonos como hemos venido a este mundo y miremos de superarnos mejor. ¿eh? Muy bien, Todo Joan. es posible. ¿eh? Pues nada, muchas gracias. Muy buena suerte para todos, para las generaciones actuales Sí. y las venideras de todo tipo. Y que ojalá todos tengan mucha salud, larga vida y mucho trabajo. ¿vale? Muy bien, pues nada, Gracias. muchas gracias, Joan, y De nada, amigo. nos vemos en otros vídeos. Vale, Joan, muy bien.